Pero vamos a continuar, hermanos, en nuestro estudio de 1 Timoteo, y ahora vamos hacia los versículos 8, hermanos, y vamos hoy a ver, mientras que tomamos muchísimo tiempo en los primeros versículos del capítulo 3, ahora en los últimos versículos, la mitad del capítulo, del 8 al 16, solamente nos llevaremos el día de hoy. Ahora usted puede decir, bueno, ¿y cómo es que tomamos tanto en nosotros? Porque los requisitos de los diáconos pues están implícitos en los de los pastores, y no tendría o no sería necesario que yo repita lo que ya hablé acerca de los pastores. Entonces vamos a los versículos 8, hermanos, al 13 primero, y después vamos a ver del 14 al 16. Del 8 al 13 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. No significa esto que ellos podían estar tomando todo el tiempo, sino sencillamente que les recuerdo que era parte de la costumbre en el tiempo en el que se escribe esta palabra, que la gente usara del vino como la bebida que tomaba, que era jugo de uva, que no se podía refrigerar, se fermentaba, y era parte de la alimentación de la gente en aquel tiempo, ¿no? Entonces, solamente para que entendamos eso, ya lo que en su momento yo expliqué, hoy en día, hermanos, no necesitamos nosotros forzosamente tomar vino, o sea, como si no hubiera otra opción, ¿no? Hoy en día hay tanta tienda cerca de nosotros que usted puede comprar agua, jugo, agua de sabor, lo que usted quiera, y no necesariamente tiene que tomar jugo de uva porque no hay otra cosa que tomar, ¿no? Estamos en otro tiempo, en otra situación. Y también le recuerdo que nosotros no tenemos la cultura de tomar vino, no somos ni españoles, ni italianos, ni franceses, que siempre tenga que haber una botella de vino en nuestra mesa, ¿no? Parece más bien que en nuestras mesas hay botellas de Coca-Cola, ¿no? Lo que llega a haber, pero no es parte de nuestra cultura. Entonces, nada más para aclarar esto. No codicioso de ganancias deshonestas, también lo estudiamos, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. O sea, ya había dicho, si se acuerdan de la semana pasada, no podía ser un neófito el pastor, tenía que ser alguien que fuera probado, alguien que fuera probado para que fuera pastor. De la misma manera un diácono. Dice: y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y a su casa, también ya lo vimos, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué son los diáconos? La palabra diácono, hermanos, significa servidor. ¿Diácono qué es? Es un servidor, alguien que sirve, pero también un pastor es un servidor, ¿no? Un líder en la iglesia es un servidor, alguien que toca la guitarra es un servidor. Todos en la iglesia, de hecho puedo yo decir que todos, desde los niños hasta el más grande, somos servidores en la iglesia. Estamos para servir, para ayudar, estamos para servir a los hermanos, para servir también a la gente, para compartirles la palabra de Dios. Pero el diácono, hermanos, vamos a decir que hoy en día es aquella persona que en la iglesia se emplea de las cosas materiales, de las cosas que podemos decir trabajo físico, que le quitan carga al pastor. Por ejemplo, ¿qué? Lo que hace un momento estábamos haciendo, ¿no? Barrer. Ya me dijeron que tengo que poner polvo de avión, ¿verdad? Para las hormigas. Entonces un diácono sería el que limpia, ¿verdad? Ya está un poco alto el pasto, corta el pasto, pone el polvo de hormigas, todo lo tiene listo, acomodado. ¿Para qué? Para ayudar al pastor en esa tarea. Ahora, los pastores, hermanos, podemos limpiar y podemos trabajar y trabajamos con las manos. Sí, hay algunos pastores que tal vez no lo saben hacer. Gracias a Dios yo sí lo sé hacer, y puedo cortar el pasto, y puedo barrer, y puedo trapear, y puedo hacer muchas otras cosas. Pero
Pero el diácono, ¿qué es lo que hace? Le quita esa carga al pastor. Piensen en esto. Si lo que nos sucedió, ¿no? Vienen los ladrones, rompen los candados, se meten. Como iglesia nos preocupamos, pero ¿no creen ustedes que el pastor es el que más está preocupado, ¿no? De qué vamos a hacer, cómo vamos a arreglar, que hay una preocupación, ¿no? Y todavía venir, limpiar, arreglar es otro trabajo extra, ¿no? Entonces es ahí donde entra el trabajo del diácono, ¿me explico? El diácono dice, ¿sabes qué, hermano? Yo me encargo de arreglar esto, yo me encargo de ver esto, yo me encargo de ver cuando venga el muchacho que nos va a hacer la herrería, de estar al pendiente para que todo quede bien y de asegurarme que todo funciona correctamente bien, que los baños estén limpios, que todo esté bien. ¿Son importantes los diáconos, hermanos? ¿Cómo ven? Sí, ¿no? Porque imagínense todo el trabajo que hacen, todas las cosas que ellos hacen. Ahora, ¿de dónde viene esto? O sea, es algo que se nos ocurre y inventamos, ¿no? Como un nuevo puesto. No. Quiero que vayan conmigo, hermanos, a Hechos capítulo 6, que es la primera ocasión que se nombran estos servidores de la iglesia que trabajan en una cuestión meramente, hermanos, cuestiones físicas, cuestiones que son a lo mejor de logística, ¿no? En el capítulo 6, hermanos, de los versículos 1 al 6 dice, en aquellos días, estamos hablando de la primera iglesia, ¿sí, hermanos? ¿Están conmigo? Es la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Son los creyentes que el Señor Jesucristo deja cuando Él asciende a los cielos, y para este capítulo 6 ya se añadieron aquellos que creyeron, hermanos, en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Aquellas personas, dice la Biblia que fueron como 3,000, pero probablemente no estaban los 3,000 ahí porque muchos habían venido de otros lugares y ya se habían ido. Pero había mucha gente, obviamente, en la iglesia. Es una iglesia grande, la iglesia de Jerusalén, y dice el versículo, como creciera el número de los discípulos, o sea, ya no son 10, ya no son 20, ya no son 100. Cuando crece el grupo, hermanos, hay problemitas. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estoy en Hechos 6.1. Hechos 6.1. ¿Cuál es el problema? Aquellos hermanos que eran judíos griegos, hay judíos griegos y judíos hebreos, ¿no? Y empiezan a decir, ¿por qué a mi esposa, o no a mi esposa, por qué a aquella mujer que es viuda le dieron nada más sopa, y a aquella mujer que es viuda, que es judía, le dieron sopa y un pedazo de pollo? ¿Por qué a ella le dieron agua y a ella le dieron agua de limón? Bueno, no había agua de limón, nada más estoy inventando. Pero estoy inventando para que piensen en esas cosas que nosotros nos fijamos, ¿no es cierto? Como seres humanos. Parecen injustas, ¿verdad? Que parecen injustas y que decimos, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué? Y a veces, hermanos, sucede que cuando esto pasa, se culpa a veces al liderazgo. No es que el pastor tiene favoritos. Hermanos, no tenemos favoritos. Pero a veces la gente piensa eso. Y a lo mejor fue una cuestión sencillamente de lo que salió, ¿verdad? Algo en el momento, no se estaba pensando. A lo mejor la persona que estaba sirviendo no estaba pensando en eso y así lo hizo, ¿no? No sé si ustedes le llaman, por ejemplo, al pavo, al guajolote, al guajolote. Hay gente que le llama a la carne que es, por ejemplo, la pierna del guajolote, los muslos, la pechuga le llama carne blanca. Y a otro tipo de carne le llama carne oscura. Y hay quien tiene una preferencia, ¿no? Yo quiero pechuga. Pero el hermano que te está sirviendo no sabe que eso es lo que tú quieres y te sirve otra cosa. Y entonces puedes molestarte y decir, ay, ¿por qué me dieron lo que no me gusta? Hay este tipo de situaciones. Los seres humanos somos gente complicada, hermanos. Los seres humanos, hasta podríamos decir, ¿por qué a mí me sientan en esa silla y no en estas que están más cómodas? No, pues podemos decir, pues siéntese en la que quiera, ¿no? O sea, no hay ningún problema.
Pero a veces nosotros complicamos las cosas. Ahora fíjense, entonces los 12, versículo 2, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, o sea, los que somos los pastores de la iglesia, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, vean aquí el pensamiento que tienen los pastores en ese momento de la iglesia, los apóstoles, que son en ese momento los primeros pastores de la iglesia, y dicen, no está bien, no es justo ante los ojos de Dios que nosotros dejemos de predicar, dejemos de preparar los mensajes porque tenemos que estar sirviendo las mesas. Y es que es obvio, ¿no, hermanos? El trabajo físico o cualquier trabajo que hagamos nos lleva tiempo. Preparar un mensaje lleva tiempo, pero lo mismo lleva tiempo barrer, trapear, limpiar, lleva tiempo. Entonces, ¿qué dicen? No está bien, hermanos, que nosotros dejemos de hacer eso para servir a las mesas. ¿Cuál es la solución? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos. Y entonces, hermanos, ¿cómo es que comienza este servicio de diáconos? Respondiendo a un problema que había para que hubiera personas que se encargaran, hermanos, de alimentar a los demás. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la iglesia vivía como en comunidad. Los hermanos vendían sus propiedades, lo repartían y de ahí todos comían. Es algo que no ha vuelto a suceder y que yo sepa no ha sucedido en ningún otro lado. Pero en ese inicio de la iglesia, hermanos, no importa si el hermano era rico o pobre, ellos vendían sus cosas y las repartían entre todos. El dinero que obtenían, la comida que obtenían, era repartido entre todos para las necesidades de todos. Y por eso fue que aparecieron estos diáconos. Esto era algo, el dar de comer o el ayudar a la gente, que ya el pueblo judío hacía, hermanos. Todos los viernes había gente entre los judíos que se encargaba de ir a los mercados, de ir con la gente y de pedir alimento, de pedir ayuda para poder proveer a la gente que estaba en necesidad. Y aquellos que estaban en necesidad, hermanos, recibían 14 porciones, es decir, 2 porciones de alimento para el día, por una semana. Y de esa manera lo hacían, de esa manera. El fondo para los pobres se llamaba cupá o cesta. Y nuevamente una disculpa que está ahí el proyector y no nos dio el tiempo de ponerlo, pero cupá o cesta, hermanos, era el nombre, la cesta era de donde se recogía. Y formaban un fondo que se le llamaba tamujú o también bandeja. Entonces hagan de cuenta que tenían una cesta que repartían y una bandeja, podemos decirlo así, donde ellos iban guardando para poder darles de comer a las personas. Eso fue lo que hicieron al inicio. Conforme pasa el tiempo, las funciones del diácono se van adaptando al momento que se está viviendo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hermanos, bueno, en momentos hemos recogido alimento o hemos llevado despensas. En momentos hemos ido con los inmigrantes ahí cerca de San Pancho de las Carnitas. Hemos ido a verlos para llevarles alimento y compartirles de Cristo. Pero nuevamente se van adquiriendo otro tipo de necesidades, ¿no? Como, pues yo estoy pensando, hermanos, que va a llegar el momento que vamos a necesitar darle una pintadita a este lugar de reunión, ¿no? Que quede bonito. Estoy pensando en la semana atender la situación de las hormiguitas y a ver si el día de hoy viene Iván para que nos ayude
a trabajar un poquito, o si no en la semana. Pero lo cierto, hermanos, es que van surgiendo muchas cosas y es el papel ahí donde entran los diáconos. Ahora, ¿podían estos diáconos trabajar en las cosas espirituales? Claro que sí. Se mencionan en el pasaje Esteban y Felipe. Y si ustedes recuerdan, en el capítulo 7, Esteban da testimonio de Cristo, un hombre poderoso en las Escrituras. Y luego Felipe en el capítulo 8 va y le comparte de Cristo al eunuco. O sea, no significaba, hermanos, que el diácono solo podía limpiar o barrer o hacer cosas así. No, él también podía predicar, también podía enseñar, porque era gente espiritual. Ustedes ven los requisitos ahí, ¿no? Dice el versículo número 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones, vean los requisitos. Dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este ministerio. ¿Ok? Entonces, es gente, hermanos, espiritual. Ahora, hay un requisito que es mencionado en este pasaje que no habíamos visto anteriormente, cuando dice los diáconos, estamos en Hechos, regresamos a 1 Timoteo capítulo 3, hermanos. Dice en el versículo 8, 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. La palabra sin doblez, hermanos, versículo número 8, significa sin tener dos lenguas. Es la palabra griega dilogos, que significa dos lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Que no deberían de ser personas falsas o que tuvieran la intención de engañar. La palabra dilogos quiere decir hablar, vamos a decir, con dos voces. Decir una cosa aquí, decir otra cosa allá. Puede significar, hermanos, también contar las cosas de una forma diferente, ¿no? Es decir, contar una historia, pero contarla a nuestra manera, como nosotros creemos, como nos conviene. Podría significar también, hermanos, ser una persona que miente, que engaña. Y este requisito, que no había sido mencionado para los pastores, dice, los diáconos tienen que ser gente muy honesta, gente muy confiable. Y sí, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, los diáconos de la iglesia a veces tienen acceso a equipo, tienen acceso a cosas de la iglesia, a veces a un presupuesto también de lo que se tiene que comprar, y se requiere gente muy honesta para este tipo de cosas, ¿no, hermanos? Alguien en quien se pueda confiar que pues va a comprar lo que tiene que comprar, que va a hacer lo que tiene que hacer, que va a cumplir. Que si dice, pues voy a arreglar esto, voy a pintar aquello, voy a arreglar aquella cosa, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque de otra manera, hermanos, entonces pues no se puede confiar, ¿no? Imagínense, seguimos con el mismo problema, seguimos con la misma situación. Ahora, continuando en nuestro capítulo de 1 Timoteo 3, en el versículo 11 son mencionadas las mujeres. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aunque algunos piensan que puede referirse a las esposas de los diáconos, es muy probable que se refiera a mujeres, hermanos, que eran diaconisas. ¿Qué quiere decir esto? Mujeres que hacían el trabajo de los diáconos. Ahora, hoy en día usted puede pensar, ay, ¿a poco una hermana va a meter ahí las pinzas y va a arreglar si hay una fuga de agua y va a cortar con una sierra? Bueno, quiero decirles que hay hermanas que lo hacen, ¿eh? Y sí conozco a varias que saben usar herramientas y que a veces hasta nos sorprenden, ¿no? Mi hija Soar creo que tenía, no sé si 16 años, cuando
pues me ayudaba cuando cortábamos madera y todo. Y un día llego a la casa y ya había cortado con una sierra de inglete de poder, había cortado sus tablitas para la casa del perro. Y hasta me espanté porque, pues como me veía hacerlo, dije, o sea, no agarres estas herramientas. Ustedes saben lo que es, ¿no? Una sierra de esas que uno le aprieta y baja, y si uno no tiene cuidado, le jala la mano o lo que sea, y no hay ahí forma de evitar un accidente. Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es que hay gente que tiene la habilidad para hacer las cosas, ¿no? O sea, mujeres que lo hacen. Si pensamos en el tiempo en el que está escrito esto, y pensamos que muchas ocasiones el trabajo del diácono era ayudar en la repartición del alimento, las hermanas lo pueden hacer perfectamente, ¿sí o no? De hecho, son mejores que nosotros a veces para repartir, ¿no? Y tienen la sopa o lo que sea y dicen, servimos tanto, ¿no? En su mente ya saben cómo hacerlo. También en la primera iglesia, hermanos, las hermanas ayudaban a las nuevas creyentes que iban a ser bautizadas precisamente para ser bautizadas. Lo cual, pues, obviamente una mujer lo tiene que hacer, ¿no? No un hombre, ¿no? Si se requiere que alguien le pase la toalla o alguien le lleve la ropa, a una mujer, pues debe ser otra mujer, ¿no? Es lo más correcto. Así que en el pasaje también se advierte y dice que no deben ser honestas. Vean cómo nuevamente el punto en el que se enfoca hacia los diáconos, gente honesta, gente sincera, gente confiable, gente que uno puede decir, no tengo ningún problema porque sé que lo va a hacer bien, sé que va a cumplir, sé que va a administrar bien el dinero. Dice, no calumniadoras también, y aquí entra a la situación de que no haya chismes, de que no haya situaciones de ese tipo, sino sobrias, fieles en todo. Es obvio que en el trato con la gente nos enteramos de las situaciones, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, venía con la hermana Estelita, aunque yo ya sabía que su hermana de la hermana que está en México va a la iglesia donde el pastor es uno de mis hermanos, y estuvimos orando por la hermana que fue hospitalizada y después fue intervenida. Pues en el camino venimos platicando y yo me entero, ¿verdad? Ya la hermana me dice que la operaron, que está en recuperación, para seguir orando. ¿Qué sucede cuando platicamos con la gente? Tenemos trato con la gente, nos enteramos de la vida de otra gente. Pero ¿qué dice el pasaje? No debemos ser calumniadores, sobrios, fieles en todo. O sea, si el hermano me cuenta algo que no quiere que los demás sepan, yo no tengo que contarlo, ¿no? O yo no tengo que andar, y ya sabes que el hermano no sé qué, ya sabes que la hermana no sé qué. No tengo por qué hacer ese tipo de cosas que se podían prestar cuando uno tiene trato con las demás personas. Bueno, ahora vamos a la segunda parte del pasaje, que es el 14 al 16. Ahora, antes de esto, ¿un diácono puede llegar a ser pastor? Claro que sí, hermanos. Un diácono puede seguir en su ministerio y un día llegar a ser también pastor, por supuesto que sí. En los versículos 14 al 16, hermanos, tenemos un poema. Hay un poema con el que termina esta porción de la Escritura. Dice así: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y así termina este pasaje, hermanos. Dice el texto: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, hermanos, lo primero que entendemos ahí es que es
la casa de Dios. Este lugar, hermanos, donde estamos, y no solamente me refiero a las paredes, este lugar lo usamos para compartir la palabra de Dios, pero nosotros, las personas, quienes formamos la iglesia, somos la casa de Dios. Él es el arquitecto, Él es el que diseñó. La iglesia no fue una idea, hermanos, que surgió de la gente, de la mente de la gente, es una idea que surgió de Dios. Dios es quien inició la iglesia. El Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, comenzó la iglesia. Entonces, este es un grupo que es de Dios. Él es el constructor de esta casa. Él es el que va edificando. Y en la medida, Brenda y Pepe, en la medida que ustedes van conociendo la palabra de Dios, Dios va transformando, Dios va a ir transformando sus vidas y va a ir moldeando cada detalle de sus vidas. No solamente ustedes, de todos los que estamos aquí. Dios nos va transformando. Y vamos dejando cosas. Y si yo antes era mal hablado o era violento, ¿verdad? Si yo era una persona que me gustaba, me prendía, ¿no? Cuando alguien me miraba, ¿qué me ves? ¿No? Y inmediatamente el Señor viene a mi vida, hermanos, y me quita eso y me va transformando y Él va construyendo su iglesia. Él vive entre nosotros, donde están dos o más congregados en su nombre, hermanos. Y yo sé, queremos, hermanos, que este lugar sea un lugar donde haya mucha gente. Es mi oración, ¿verdad? Y tenemos que seguir trabajando, llorando y viendo de qué manera. Y yo les invito, hermanos, que inviten a gente a la iglesia, que le digan a sus amigos, a sus vecinos. Hoy en la mañana a la señora Esme, la invitamos a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, a todo mundo, en nuestros trabajos, mis amigos saben que los invito yo a la iglesia. Pero hermanos, la Biblia dice que donde están dos o más congregados en su nombre, aun si somos un puñado de gente, ahí está el Señor con nosotros. Él habita entre nosotros y Él nos bendice. Él provee para nuestras necesidades y Él es honrado por nosotros. Hermano, la hermana nos pidió si podíamos ayudarle, que ella en su iglesia hacen figuritas con azulejos. Ajá, Porque sí. si alguien tiene azulejos ahí que ya no le sirvan, igual recorte. Sí, para podérselos compartir. Y sí, compartir. efectivamente, ¿verdad? Es otra cosa que como iglesia hacemos, hermanos, que nos ayudamos unos a otros en la medida que es posible. ¿Por qué? Porque somos hermanos. El decirnos hermanos no es nada más como una palabra como un título y ya, sino debe ser algo, hermanos, que vivimos, donde nosotros realmente vemos esa confianza entre unos y otros y nos ayudamos. A lo que yo he vivido en los lugares donde he estado, y yo le invito a veces a los hermanos, es a que compartamos de nuestras cosas, ¿no? O sea, a veces nuestros hijos ya van creciendo y van dejando la ropa, y pues podemos dársela al hermano que vemos que a lo mejor su hijo está más chiquito. Toma, hermano, ¿no? O estos zapatos, ¿verdad? Y no sentirnos mal, hermanos, porque estamos precisamente para ayudarnos. Si un hermano tiene necesidad económica o necesita un pan, a lo mejor ayudarle, darle una despensa. Debe de haber ese amor como iglesia donde nos estamos edificando. Porque dice el texto también que es columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿saben ustedes a qué se le llama baluarte? Baluarte es una palabra que utilizamos muchas veces para hablar de valores. Pero la palabra se refiere, hermanos, a columnas grandes. O sea, no sé si alguna vez han ido a algún lugar donde usted pueda ver columnas que son gigantescas. Hay columnas como la que tenemos ahí, que es una columnita como, no sé, de 20 centímetros, ¿no? Por lado. Pero hay lugares, Dani, donde hay columnas. Por ejemplo, podía yo pensar en el Palacio de Bellas Artes en México, donde hay columnas que son gigantes. En el tiempo antiguo, los castillos y las casas de los reyes eran construidos con columnas así, de esas grandes. Pero no solo eso, esas columnas servían para poner ahí anuncios. Fíjense, en esa columnita tan chiquita tenemos
un anuncio que dice favor de aplicarse gel antibacterial. Y es una columnita chiquita. Imagínense una columna grande donde ahí se ponían los edictos del rey o los anuncios. Cuando la Biblia dice que somos columna y baluarte, es que nosotros exhibimos la verdad. La gente debe de ver cómo vivimos. Ajá. Ahora sí que Luis y Luisito, ajá. Tu vida, hijo, Luisito, te voy a decir Luisito porque allá hay un Luisote, ¿no? Pero tu vida, hijo, la gente debe de ver que es diferente a la de las demás personas. Tus amigos, Dani también, sus amigos van a decir malas palabras, sus amigos se van a pelear, sus amigos van a hacer bullying y van a provocar a otros. Nosotros como cristianos no hacemos esas cosas. Y la gente lo ve. Ahora, ¿por qué no las hacemos? ¿Porque yo no me puedo pelear? No, sí me puedo pelear. Y a lo mejor hasta sé pelear mejor que otros. Pero Dios no quiere que yo haga eso. Dios quiere que yo trate a la gente con amor. Y si es necesario reprender a alguien, reprenderlo. Si es necesario hablar con un maestro, hablar. Pero yo no voy a tomar, ¿verdad?, la justicia en mis manos. Yo no tengo un arma, ¿no? No ando por la calle buscando pleito y a ver quién me la hace y me la paga. De la misma manera, hermanos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, es esa columna, es eso que exhibe la verdad. Somos quienes compartimos la verdad. En el versículo 16, hermanos, dice varias cosas. Primero el versículo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí nos lleva a entender ese amor de Dios, que es un misterio, hermanos, porque llegamos a entender o a pensar, ¿cómo es que Dios me ha amado a mí? ¿No? Pero Dios nos ama y nos ama grandemente, y a veces es incomprensible. Pero dice, Él fue manifestado en carne. Nos habla de la encarnación del Señor Jesucristo. Dios tomó un cuerpo, se hizo un hombre y agregó a su divinidad humanidad. Así fue. Juan capítulo 1 nos habla acerca de esto y es una realidad. Dios nos amó de tal manera que nos envió a su Hijo, nos dio a su Hijo y ese Hijo fue hecho carne. Dice el versículo que fue justificado en el Espíritu. No en el sentido, hermanos, de que Jesús haya sido pecador y tuvo que ser justificado, no en ese sentido, sino en el sentido de que el Espíritu ha dado evidencia todo el tiempo que Jesucristo es justo y es santo, es recto. Usted recordará, por ejemplo, que el Espíritu descendió en su bautismo, ¿no? En Mateo capítulo 3, versículo 16, dice que se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y descendió el Espíritu en forma de paloma. Es decir, el Espíritu está diciendo, Él es justo, Él es recto. Él fue también resucitado, el Señor Jesucristo, por el Espíritu, de acuerdo a 1 de Pedro 3:18, así lo menciona. Entonces, justificado por el Espíritu. Después, que dice el texto, fue visto también por los ángeles. En su nacimiento, ¿quiénes se presentaron en el nacimiento de Jesucristo? Los ángeles. Mateo 1:13 nos habla acerca de esto. En su resurrección, ¿quiénes estaban ahí? Cuando van las mujeres, ¿quién les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles. Mateo 28, del 2 al 7. No solamente eso, Él vino al mundo, cumplió su tarea, pero también Él es predicado, hermanos, a todos los gentiles y es creído en el mundo. Todo el tiempo, hermanos, sus hijos comparten la realidad de que Jesucristo es el único Salvador. Y esa es nuestra tarea, hablarle a la gente de Cristo. Cada semana, hermano,
ore a Dios para que Dios le dé la oportunidad de compartirle a alguien, de invitar a alguien a la iglesia, de decirle a alguien, mira, te invito a mi iglesia, de decirle a alguien, mira, Jesucristo te puede salvar, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Es un trabajo que tenemos, hermanos, que hacer todo el tiempo. Y por último dice, recibido arriba en gloria. Vamos al libro de los Hechos. Estamos en Timoteo, hermanos. Está hacia atrás. Es el quinto libro del Nuevo Testamento, Hechos. Y vamos a Hechos 1:8. Donde veo esta combinación de los dos últimos elementos de los que hablé. El versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y en vez de testigos van a predicar de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolo ellos, ¿qué dice? Fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1, versículo número 10 ahora. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, viendo al Señor Jesucristo cómo se iba, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Hechos 1, leí Hechos 1 del 8 al 11. Este es el Señor Jesucristo, entonces, hermanos, que dice la Biblia, fue recibido en el cielo. Y no lo dice en 1 Timoteo 3, pero esa sería otra cosa. Él viene por nosotros, ¿no? Él viene de regreso por sus hijos. Ahora, ¿por qué termina Pablo de esta manera este capítulo? Porque, hermanos, ese es el motivo de nuestra vida. Jesucristo es la razón de todo. ¿Por qué estamos aquí? Por el Señor Jesucristo. ¿Por qué trabajamos para Él? Por el Señor Jesucristo. Toda bendición que tengamos viene de parte de Él. Y hay una gratitud en nuestro corazón también de todo lo que Él hace. Sus familias, hermanos. Pepe, Luis, Brenda, cuando crezcan sus hijos, si ellos siguen el camino de Dios, si ellos caminan con el Señor, ustedes van a darle gracias a Dios de que no andan en drogas, de que no están ustedes llorando porque lo tienen que ir a sacar del hospital o de la Cruz Roja, o lo llevaron en ambulancia y ya se estrelló en algún lugar o se golpeó con alguien, porque no se estuvo golpeando con una persona y ya les dieron una cuchillada. Ustedes le van a dar las gracias a Dios como no tienen idea. Y van a decir, bendito sea tu nombre, Señor, porque permitiste que mis hijos caminaran contigo. Pero eso sucede, ¿por qué, hermanos? Porque nosotros los llevamos. Entonces, ¿por qué al final termina Pablo diciendo este amor de Dios? Porque, hermanos, es lo mejor que podemos tener. ¿De qué serviría que a nuestros hijos les dejáramos una gran educación si después ellos van a acabar su vida consumida en drogas? ¿De qué serviría que les dejáramos mucho dinero si después un día se van a dar un balazo porque no encuentran razón de vivir? Le estoy diciendo realidades, ¿eh? Gente con dinero, gente con todo, con educación,
que finalmente no tiene propósito en la vida. La razón de nuestra existencia y la razón de tener una vida en paz es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es a Él a quien debemos nosotros de seguir. Y todo lo que hagamos, ¿no? En la medida que nosotros vamos creciendo en la iglesia, vamos adquiriendo más responsabilidad y trabajo. Y tal vez actividades, ¿no?, que vamos a ir haciendo. Pero vale la pena, hermanos. Vale la pena. Vale la pena enseñar a nuestros hijos que la iglesia es un lugar donde debemos de estar. Porque cuando vengan los días difíciles es donde ellos se van a refugiar. Y es la mayor satisfacción, hermanos, vivir una vida caminando con nuestro Señor Jesucristo. Así que sigamos adelante, sigamos a nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, para dar final a nuestra reunión y también dar final a la transmisión. Vamos delante de Dios.